Y neste primeiro circuito 3x3 da Deputación da Coruña no concello de Carballo. Inmortalizando estes momentos na fase final deste 3x3 da Deputación da Coruña hoxe no concello de Brión.
motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar, sen algo que che pide volverte a topar. A canteira non para. A porta non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Con partido, segunda semifinal de esta jornada. Me bajé el panty, mi PUC, yo no te por ti. Me puse rica y a ti no te gusta. Estoy como el cangri. Lo que pasó, pasó. Presentación oficial. En cuanto lleguen esos 7 minutos a presentación oficial, dos equipos que van a protagonizar esta segunda semifinal aquí en Narón. Benvidos, benvidas. Tenemos un Maxi Ferrol Celta Fenxa Zorca preparándonos para ese segundo partido da xornada, segunda semifinal, e coñeceremos cal é o nome do equipo que se vai enfrontar mañá a partir das 8 ante o Ensino Lugo, gañador da primeira semifinal. Pouco a pouco achegámonos a ese momento da presentación de ambos equipos. E dispoñémonos a coñecer os nomes das protagonistas desta segunda semifinal. Empezamos polo Celta Fenxa Zorca. Con número 1, Martina Pizmanos. 6, Uxía Rodríguez. 7, Diana Cabrera. 8, Andrea Boquete. 11, Deva Bermejo. 15, Isa Cabello. 21, Sara Vidal. 29, Mayara Martínez. 30, Giselle Tomás. 32, Paula Salinas.
52 Jessica Kelliger, 66 Carlota Menéndez, adestradora Cristina Cantero. Fuerte aplauso para Celta Fenxa Zorca. Es el momento de presentar a Baxi Ferrol, número 1, Alba Sánchez Ramos, 5, Caria Erjovec, 7, Gala Mestres, 9, Carolina Sotolova, 11, Blanca Millán, 13, Claire Meliá, 14, Dalaya Daniels, 17, Irene Somorrostro, 22, Moira Joiner, 30, Elena Baldonedo, 99, Ine Lloris, adestrador Lino López. Fuerte aplauso para Baxi Ferrol. Todo listo, todo preparado, presentadas las escuadras. Preparámonos para en menos de 7 minutos, menos de 5 minutos ya. No cronómetro oficial. Comencemos a vivir esta segunda semifinal. Buscamos un equipo que se enfrente mañana ante o Ensino Lugo. Pode ser o Celta Fenxa Zorca ou o Baxi Ferrol. Coñecerémolo en menos de 5 minutos. Boa tarde novamente, benvidos, benvidas a este pabillón da Gándara en Narón, en Ferrolterra, para esta segunda semifinal da 38ª edición da Copa Galicia. Neste caso, Celta Fenxa Zorca, o Celta Baloncesto de Vigo, fronte o Baxi Ferrol, o Uniferrol. Un Uniferrol que é o subcampeón vixente da Eurocup, e o Celta que chega tras competir estas dúas últimas tempadas na Liga Feminina Endesa. No Uniferrol hai a baixa da Compostela da galega Blanca Millán, é unha das 5 xogadoras que renovaron con respecto á tempada pasada. As outras son Gala Mestres, a escolta de Aleira Gala Mestres, tamén a Aleira Alba Sánchez Ramos, a escolta Moira Joina e a pivote irlandesa Claire Melia. E por parte do Celta Baloncesto, equipo adestrado un ano máis por Cristina Cantero, por certo, subcampeona do Eurobásquet este 2025, sendo adestradora axudante de Miguel Ángel Méndez. Continúa Sara Vidal, pero tamén promocionan outras xogadoras da prolífica canteira do Celta. E evidentemente no Uniferrol, Lino López como primeiro adestrador, un adestrador absolutamente exitoso e, sen dúbida, un dos mellores adestradores xa da historia do baloncesto en Galicia. Saúdos novamente de que narra o partido, ao igual que na primeira semifinal, que temos o prazer de manter nos comentarios a Susana García Senra, vicepresidenta da Federación Galega de Baloncesto, gañadora de 2 ligas e 2 copas como xogadora do Celta, 60 veces internacional con España, e ademais adestradora. Hola Susana, boa tarde, boa noite, mellor dito xa. Moi buenas noches. Que sensacións tes para esta segunda semifinal, que ademais, evidentemente, a priori, quizáis poida estar máis axustada e la que vimos dunha primeira semifinal que realmente, pese ese 90-66 final, o Maristas da Coruña competiu moi ben. Hombre, sí, sobre a priori puede ser más igualada esta segunda semifinal. Reitero lo que dije en la primera, que me sorprendió Maristas y me gustó además que no bajasen los brazos en ningún momento. Espero que esta segunda semifinal sea más igualada. Ya sabemos que en baloncesto nunca se puede decir nada. Sobre el papel, un equipo de Liga Femenina, un equipo de Liga Challenge, pues parece que va a ser victoria fácil para Baxi. Pero bueno, Celta hizo una buena pretemporada, renovó mucho el equipo, como decías tú antes. Solamente sigue Sara Vidal como jugadora senior, y después se incorporan 4 jugadoras de categorías inferiores, aún en edad junior. Y espero que sea un buen partido, que nos hagan disfrutar y que el público, que esperemos que se llene el pabellón, lo pase bien.
Haberá agora mesmo uns 600 espectadores aproximadamente, moi bo ambiente, seguro que incluso mañá mellor nesa final entre o Durán Maquinaria Ensino Lugo e o Uniferrol ou ben o Celta Baloncesto. O Uniferrol xa xogou 2 partidos durante esta pretempada, perdeu 69-84 na Malata en Ferrol ante 1279 persoas, por certo, nese partido na Malata. Gañou por 24 puntos precisamente ao Celta, 5-2, 7-6 en Boiro, e viviu o Uniferrol esa fantástica presentación na Alameda do Cantón, aquí moi pretiño, en Ferrol, o pasado venres 12 de setembro. No caso do Celta, un Celta que xa saben, comeza a tempada unha semana antes que na Liga Feminina Challenge, que na Liga Feminina Endesa e que na Liga Feminina 2. O Celta perdeu ese partido por 24 puntos o seu primeiro amigable, 5-2, 7-6 contra o Uniferrol en Boiro. Posteriormente gañou por 30 puntos, 93-63 ao Esgueira, ao equipo de Aveiro, o equipo portugués. Logo viaxou a Lisboa para xogar senllos amigables ante o Benfica, entre o Sporting de Portugal. Contra o Benfica perdeu por 14 puntos, 4-9, 6-3. En cambio, gañou 8-1, 6-5 por 16 puntos ao Sporting Club de Portugal. Un Celta que, repito, comezará a Liga o sábado 27 de setembro en Navia, en Vigo, contra o Club Baloncesto Sevilla a partir das 7 da tarde. O Uniferrol 7 días despois, exactamente o sábado 4 de outubro a 7 da tarde, ante o Valencia Basket das galegas e ex do Celta Raquel Carrera e María Araujo, dúas subcampeoas de Europa no Eurobásquet, neste último Eurobásquet, subcampeoas de Europa. A piques de comezar este partido, realizando exercicios de quecemento, e por certo, Susana, encantoume, emocionoume esa ovación tremenda por parte da afección de Uniferrol aquí, a Carlota Menéndez, a ex base de Uniferrol a tempada pasada, só unha tempada na Malata, unha xogadora de 22 anos, a tempada pasada o que dicía na primeira semifinal e o que dixen outro día hai 2 semanas na Copa Galicia masculina. Perdeuse esa final da Eurocup por un tremendo, por un tremendo escordadura de Nocello, pero xogou moi ben na Liga e moi especialmente ben na Eurocup, onde promediou 4 puntos, 1,9 asistencias e 1,6 rebotes. Carlota Menéndez, tremenda ovación do público aquí no Pabillón da Gándara. Tremenda y merecida, porque bueno, es una jugadora que siempre dio todo por el club y la gente sabe agradecer eso. Yo tuve ocasión de verla el otro día en Tomiño contra el equipo portugués y la verdad que lo hizo muy bien. Ella y Deva Bermejo son las dos jugadoras que van a jugar de uno, bueno, junto con la americana pero que está lesionada y todavía no debutó, no sé si debutará hoy, la base americana que ficharon. Pero las dos jugadoras que juegan de uno me sorprendieron mucho, muy jugonas, muy rápidas, muy agresivas. Bueno, vamos a ver. Unha Deva Bermejo, tamén da que falaba Susana, que é unha xogadora que de 21 anos, barcelonesa, que a tempada pasada xogou 14 partidos xa na Liga Feminina desa Juventud, logo marchou cedida a Liga Feminina Challenge, pero unha xogadora que comentaba na primeira semifinal, subcampeón do mundo sub-19 en 2023, sendo titular e xogando moitos minutos, máis de 20, tamén subcampeón de Europa sub-20 o ano pasado en 2024 e previamente subcampeoa de Europa sub-18 en 2022, dúas pedazos de bases en principio para o Celta de Cristina Cantero, onde evidentemente esta tempada unha xogadora que a min é a miña debilidade persoal tamén será Vidal, porque pode xogar en diferentes posicións, ao 2, ao 3 e ao 4, evidentemente vai ter que dar un pasiño adiante por máis que no xogo, porque xa me dicía Cristina en algunha entrevista que xa nestas últimas tempadas, pese a súa mocidade, pese a súa xuventude, xa era o pegamento do vestiario. Es el pegamento, y lo que dices tú, pese a su juventud, es centenaria, ya lleva más de 100 partidos con el Celta. Una jugadora que efectivamente tiene que dar un paso adelante y asumir, así como asume responsabilidades en el vestuario, asumirlas también en el campo. Deses 100 partidos que falaba Susana, 43, que se dice na Liga Feminina Endesa, na máxima categoría do baloncesto español. O Celta salvouse en 2024 na última xornada, non o puido facer na pasada tempada, así a todo, apenas por detalles. Vouche contar unha anécdota, Susana, sempre di a miña moza que se perdes por 5 ou 7 puntos, iso non é perder nin gañar. Por lo tanto, digamos que o Celta foi prácticamente igual que salvarse. Sí.
o Celta, que evidentemente é o equipo con máis títulos. 12 Copas Galicia, 96, 97, 98, 99, 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009 e 2011. En o caso do Uniferrol ten varios títulos, ten máis títulos, ten concretamente 7. Digo máis que o primeiro finalista, que o Ensino, que ten 5, aínda que o dobre vixente bicampeón. O Uniferrol, en cambio, foi campeón no 2021 e no 2022. No 2020, xa saben, non houbo competición pola pandemia, pola COVID. O partido que vai cus minutillos de retraso, intuo que por algunha cuestión simplemente de protocolo. Que tamén me dicías, comentabas, non? Que te sorprendía un pouco esa roupa verde de adestramento do Celta. Sí, me sorprendió al verlas entrar, no ver el azul celeste de toda la vida. Y me chocó así un poco, pero bueno, hay que variar, hay que cambiar. E así a todas, ahora sobre todo Uniferrol, que foron as primeiras que empezaron a chegar, sobre todo Carlas ya, de que Blanca Millán leva moitísimas horas xa no pabellón, preparando este partido. Non sei se a nivel mental, incluso ás veces eso pode ser evidentemente un partido oficial, pero non é de competición ligueira, é oficial porque a Copa Galicia é unha pretempada oficial, por así dicirlo, pero eu que traballei no Club Deportivo Lugo de xefe de prensa, tiñamos un adestrador, Francisco Rodríguez, que decía que quería que os seus xogadores chegasen canto máis tarde posible o partido, dentro dos límites do protocolo, para que non tivesen tempo a para que pensar. No haya dispersión. Tiñamos un límite de hora e media, de 90 minutos, pues quería que chegásemos, se o partido era a las 9, a las 7:30. Pero las rutinas, la verdad que las rutinas son importantes, y si tú estás acostumbrado a llegar siempre hora y media antes y haces siempre la misma rutina, el llegar con más tiempo puede romper un poco la concentración. O sea, todo a mí me gusta ir con moita antelación aos sitios, sempre, como me decía un compañeiro da Radio Galega, Rodrigo Pérez Pardo, que lle enviou unha aperta aquí dende aquí, unha vez que fun facer unha cobertura dun rally, dicíame: Millán, contigo estou tranquilo, ti por levar, eu creo que levas rodas de reposto para os pilotos. Pero sí. Son xa 9 minutos, nada, uns minutiños, pois uns segundiños comezará este partido. Eso sí, xa temos os quintetos iniciais por parte do Uniferrol, co quinteto formado por Carolina Sotolova na posición de 1, na posición de 2 Irene Somorrostro, na posición de 3 Alba Sánchez Ramos, na posición de 4 Ine Yogui, a campeón de Eurobásquet con Bélxica neste 2025, e na posición de 5 a pivote Clegg Melia. E por parte do Celta, que sale con Carlota Menéndez na posición de 1, van xogar tamén Paula Salinas, Diana Cabrera, Jessica Keliger e Andrea Boquete. Jessica Keliger, que é unha pivote que a mí tamén me deu moi boas sensacións, por exemplo, no partido de Boiro, que puiden ver a través de retransmisión. E agora sí que sí, vai comezar este partido. Segunda semifinal, Uniferrol, Celta, baloncesto. Fixemos tempo tamén para que entrase máis xente, está todo previsto, todo axendado. Hablabas de tu debilidad, Sara Vidal, pues la mía es Paula Salinas. La vi casi nacer. Su padre, Domingo Salinas, fue preparador físico en el Celta en la época en la que estábamos Miguel y yo también. Y después yo con él también coincidí en la selección española, en el cuerpo técnico de la selección española. Él es preparador físico, como digo. Y desde hace 10 años trabajo con él en la Federación de Deporte Adaptado. Él es el director deportivo, el director técnico, y yo trabajo en labores administrativas y también ayudo en la faceta deportiva. Y Paula, pues eso, la vi crecer físicamente y la vi crecer en el baloncesto. Se formó en el PBB de Porriño y desde el año pasado está en el Celta, fue a la selección U16 y este verano fue a la U19. Una llamada de última hora por una lesión, pero entró en el equipo y participó y fue bronce en el U19. Moitos éxitos das seleccións españolas de formación, verán tras verán,
por exemplo, ese ouro europeo sub-20 en Matosiños, na área metropolitana de Porto, Sí. con dobre representación galega. Dúas canteiras, por certo, do ensino, Inés Sotelo e Marta Fernández. Inés Sotelo, que está en Michigan State, a Ourensá, que tamén este verán foi bronce europeo sub-19, oro sub-20, leva 4 medallas coa selección española e aínda ten 18 anos. Tamén Marta Fernández, a exxogadora do ensino, despois de formarse no ensino, debutar co primeiro equipo, xogou no Arxil 2 tempadas e agora fichou por Zamarat, un dos grandes da Liga Feminina Challenge e, polo tanto, rival esta tempada do Celta. Marta Fernández, que de Foz, de feito está alcumada, sempre se lle recoñeceu, Susana, por en vez de Marta Fernández, Marta Foz, para evitar dúbidas, Marta Foz. Sí. E aplausos, están esperando xa o quinteto do Uniferrol, perdón, do Celta, a entrada do quinteto do Uniferrol, a piques de comezar esta segunda semifinal, 38 edición da Copa Galicia. Vai a ver ese salto inicial entre Paula Salinas e Cleg Melia. O balón para Inés Lloguis. Gaña o balón, o primeiro balón o Celta. Subindo o balón Carlota Menéndez. Aí está a madrileña, a ex do Uniferrol. Balón para Jessica Herzer, que perde o balón e recupera Alba Sánchez Ramos, a santanderina, a prol do Uniferrol. Aí está Alba Sánchez. Balón para Cleg Melia no poste medio. Que fundamentos ten. Aí xirándose, o balón o chan, atopa pase, Alba Sánchez, que seu tiro, lanza, falla, carga o rebote ofensivo, Inés Lloguí, e rebote do Celta. O rebote, aí, de Paula Salinas. Que vai sacar de liña de fondo Carolina Sotolova, que xogou en Eurocup precisamente contra o Uniferrol esta pasada tempada. Aí está Alba Sánchez. Balón para Cleg Melia, que se xira a cara a súa esquerda, fintou o pase, hai falta. Hai falta baixo de Diana Cabrera. La jugadora argentina pide pasos y yo lo veo justo también. Vai a ver agora, balón, novamente sacado por Carolina Sotolova. A prol do Baxi Ferrol, o equipo adestrado por Lino López. Aí está Inés Lloguí, a ex do Ardoia, pasada tempada, lanza, non anota, rebote ofensivo da propia Inés Lloguí. Aí está Cleg Melia, que ten tamén ese rango de tiro. Tripla de Cleg Melia. Unha renovación importantísima, Susana. Cleg Melia esta tempada en Uniferrol. Sí, muy importante. Una jugadora ya sentada en el equipo y... Aí está o lanzamento de Diana Cabrera e anota de 3 para colocar o 3-3. Dúas triplas para comezar o partido en apenas minuto e 15 segundos. Xogando aí Inés Lloguí, que xira, lanza, remontando liña de fondo, aro pasado, falla, rebote ofensivo de Alba Sánchez. Aí está Cleg Melia, que finta o pase. Unha Cleg Melia que unha pivote con alma de base. Aí está Carolina Sotolova para Inés Lloguí, que ten tempo, espazo, lanza de 3. Triplazo, 6-3 no marcador. Sempre os sistemas de Lino con ese Tristan Offense teñen moitas opcións ás tiradoras, sí, Susana. Va de triples. Bueno, e agora aí estamos. a canastra tamén de Andrea Boquete para anotar 3 puntos, 6-6, 4 triplas. Se recupera precisamente Andrea Boquete conducindo o balón, recupera Uniferrol, recupera Irene Somorrostro. Aí está Alba Sánchez, aí xogando con Cleg Melia, toca o balón, quen senón, Carlota Menéndez, poñendo ritmo. Aí está a madrileña, atopando a Andrea Boquete, que ten tempo espanza, lanza de 3, curto, pechou ben o rebote Uniferrol. Súper explosiva Carlota Menéndez, empezó con ganas contra su ex equipo. Aí subindo o balón Carolina Sotolova, a xogadora checa, ex de Capetarni Berno, a tempada pasada en Eurocup contra Uniferrol. Aí está Irene Somorrostro, Alba Sánchez Ramos, Cleg Melia, intenta anticipar a defensa do Celta. Cleg Melia girando cara a dereita, abre cara a Inés Lloguí, que lanza de 3, outra tripla, 9-6 no marcador, 15 puntos entre ambos los dos equipos, 5 triplas.
muchas ayudas en la defensa del Celta, cambiando en los bloqueos. Se recupera ahí Ineyogui, balón para Carolina Sotoloba, 1-0 y anota 11-6 no marcador, más 5 Uniferrol. Ahí subiendo balón Carlota Menéndez, defendida por Carolina Sotoloba, ahí jugando poste con Jessica Kelcher, ahí lanza ahora Paula Salinas, falla rebote Alba Sánchez Ramos. Balón para Uniferrol, o sea, jugando en campo ofensivo. Cleg Melia no poste medio. Atopa Irene Somorrostro que lanza. Triple a da Canteirá. 14-6 no marcador. Mais 8. Ahí va Carlota Menéndez, va cara adentro. Atopa ben a Jessica Kelcher que lanza y anota contra Tabua. Jessica Kelcher. Esta Mucho chamada ritmo, es referencia interior. Un Sí. principio de partido con mucho ritmo, mucho intercambio de canastas. Y la jugadora de Ferrol, Irene, 17 años. Sí, de Somorrostro. Es junior todavía, sí. Tamén está Elena Baldonedo con seus 16 anos Sí, a base, que xa sí, xogou sí, 4 sí. partidos na Eurocup. Importante. A prolífica canteira galega anotou Sí. Jessica Kelcher, a de Wisconsin, a estadounidense, 28 anos, o tiro libre adicional, 2+1, 14-9 no marcador. Ahí está Cleg Melia, lanza, falla, rebote de Paula Salinas. Paula Salinas. Carlota Menéndez subiendo balón. Ahí está lanzando de 3, falla. Seguramente no fue a mellor decisión, Susana. No, pero bueno. Y agora hai falta. Ese balance defensivo de Carlota Menéndez que o recoñece deportivamente. Debo dicir unha cuestión. Me encantou unha ovación de Carlota Menéndez. Eu que tamén estive narrando a Copa Galicia masculina, comentei xo fora de micro, entristeceume moitísimo os apupos, os asubíos a Diego Epifanio nesa segunda semifinal Obradoiro Básquet Coruña. Sí, que además no se sabe muy bien por qué, ¿no? Sí, sobre todo porque Básquet Coruña non quiso contar con él, e polo tanto el buscou unha opción laboral. Creo que Obradoiro é seguramente a mellor opción laboral dentro da primeira FEU unha vez que marchas da Coruña. Entristeceume moitísimo, e máis coñecendo a Diego, que como ya dixen nunha entrevista na Radio Galega aí por maio, teño ás veces a percepción de que ser tan boa persoa ás veces pode perxudicar. Alba Sánchez Ramos no lanzamento libre, anota a Santanderina, que tamén ven en unha dinámica competitiva fantástica despois de que este verán competise con Valencia Básquet 3x3. Internacional tamén con España en categorías de formación. Lanza, anota, facendo a garabata, pero entrando 17-9 no marcador. Saca Carlota Menéndez, e marcha sello balón a Paula Salinas. E que sorprendeu moitísimo aquel día. Entón, por iso chamou Sí, moitísimo a hombre. atención, a verdade. Sorprendida pena, además, que Ahí está Ineyogui tomando moito protagonismo en ataque, en defensa nestas primeiras xogadas, girando sobre sí mesma, anotando en suspensión. Talento de Ineyogui, da belga, campeona de Eurobásquet. Aí que boa man de Alba Sánchez Ramos, se recupera na transición. O Uniferrol, a man foi de Carolina Sotoloba, recuperou Alba Sánchez. Aí está Ineyogui, balón para Irene Somorrostro, que está ben defendida. Alba Sánchez dubida, pero lanza, falla. Jessica Kelcher, rebote da estadounidense. un Subindo poco balón. de precipitación quizá en el juego del Celta, ¿verdad? Sí, a verdade que sí, en la que Muy bien, agora gestionando moi ben o balón. E aí a piques estivo de anotar Martina Bizmanos. Aí boas mans de Carlota Menéndez, e boa defensa previa de Paula Salinas. Aí está Carlota Menéndez poñéndolle ritmo. Recalculando a xogada, marca coa man dereita, atopa en horizontal. Aí lanza Martina Bizmanos, falla, rebote de Cleg Melia. E Arri recuperando en primeira liña Carlota Menéndez, que recibe, lanza e anota. Anota, e hai tempo morto en pista que solicita Uniferrol. Levamos 5 minutos 36 segundos consumidos deste primeiro cuarto. 18-12 no marcador. Un marcador elevado. Pois sí, a verdade. Sí.
e moito protagonismo para a priori en Uniferrol, que, digamos, é certo que se ven, Susana, as posicións no baloncesto contemporáneo cada vez son menos importantes. Creo que con Lino aínda menos, porque hai tanta mobilidade, tanta versatilidade que as posicións prácticamente son inexistentes. Este último tiro que lo hizo Martina Bizmanos, jugadora que fue MVP en el junior, en el junior de este año. Y De campeón co Barça. sí. Y bueno, internacional también en categorías inferiores. Prata europea, sub-16, hai 2 anos. Sí, Martina Bizmanos, lógicamente, tanto Cristina como o director deportivo Carlos Colinas coñecen moi ben as seleccións formativas. de categorías inferiores, efectivamente. Eu teño a sensación que ademais a xente no baloncesto, no verán, cando hai ese tempo de impas, por así dicirlo, entre competición senior, gustalle moito seguir esas ligas esas competicións europeos, mundiais, etcétera, de formación. De formación, sí. Y bueno, España en formación tiene un impresionante, vamos. No se puede pedir más. Da elite. Bueno, por certo, que no Uniferrol está lesionada Blanca Millán e baixa, ao igual que non sino hoxe mañá son baixa Alicia Flores por estar nese Mundial 3x3 sub-23, tamén Bego de Santiago, a Leira, que está xogando nesa selección española sub-23 en Xiong'an, en China, mañá ás 10 horas de China, ás 4 horas española contra Estados Unidos. Gañaron hai 2 días a Chile e a México de xeito claro. Entrou na pista en Uniferrol Carla Erjábek, a croata, a ex do Gran Canaria do Barça, tamén Moira Joina. Aí está a xogadora de Michigan, falla, rebote para Martina Bizmanos. Subindo o balón agora Uxía Rodríguez. En el Celta también hubo cambios, entraron Uxía y entró Deva Bermejo. Deva Bermejo, onde hai depositadas, entendo, moitas esperanzas nela, toda unha subcampeona do mundo. Uxía Rodríguez, que acaba de cumprir 18 anos, tamén internacional con España, é unha xogadora tamén que ten moito potencial, Susana. Sí. Una jugadora que creció en el Celta, se formó en el Celta en todas las categorías y en la que está depositadas muchas esperanzas, efectivamente. Aí está Moira Joina para Carla Erjábek, aí está a croata que vai cara adentro, non anota, e aí balón para Uniferrol. Carla Erjábek, que comentábamos antes cando estaba aquí sentada, ten unha altura para que moitas veces normalmente xoga o 2, tamén o 3, pero aquí con Lino López previsiblemente tamén pode xogar o 1. Moira Joina reboteando. Aí está a subcampeona de Europa, da Eurocup co Uniferrol a tempada pasada. Tamén entrou Gala Mestres, outra subcampeona da Eurocup. Que ben, Moira Joina, que vai cara adentro, anota en extensión con man esquerda. Anota Moira Joina, 7 minutos consumidos do primeiro cuarto, 20-12. Aí está Uxía Rodríguez, balón ao poste para Jessica Kelcher, a de Wisconsin xirándose. Boa defensa de Uniferrol, ainda así anota Jessica Kelcher, que me gustou moito nese amigable en Boiro. Tamén gustoume moito o entendemento que ten con Diana Cabrera. Con Diana Cabrera, las dos jugadoras interiores no son muy grandes, pero juegan muy bien de espaldas, son capaces de abrirse sitio. Son fuertes, no son grandes, pero son fuertes y se entienden muy bien entre ellas. Diana Cabrera, que este mesmo verán foi campeona de Sudamérica con Argentina. Agora entrou Elena Baldonedo no Uniferrol, a base de 16 anos, 4 partidos na Eurocup, polo tanto, subcampeona da Eurocup. Aí está Gala Mestres, máxima anotadora nacional da Liga Feminina Endesa, hai 2 tempadas. Aí está Moira Joina xirando cara a esquerda, balón para Carla Erjábek, que recibe lanza, falla, internacional croata, tenta prolongar como se fose voleibol Elena Baldonedo, balón marchou. Aí está xogando Deva Bermejo, balón para Diana Cabrera, xogando o Celta, Femxa Zorca. Aí está movendo cara ao perfil esquerdo, remontando liña de fondo. Falla e balón para Uniferrol. Que boa transición para Carla Erjábek, que o xiro fantástico de Delaya Daniels, da pivote do Uniferrol, que é unha xogadora que ten unha pinta extraordinaria. Xogadora de Seattle,
formada na Universidade de Washington, e que esta mesmo primavera foi elixida no número 24 da Women NBA do draft por Minnesota Lynx. ...22-14 no marcador. Igualando Uni Ferrol a súa máxima vantaxe. Entró en pista la jugadora americana del Celta, que no Sí. había jugado hasta ahora. Bueno, jugó un partido, pero creo que ella estaba medio lesionada, tenía un dedo del pie roto o algo así. Y el otro día en Tomiño no jugó contra las portuguesas. Vai sacar agora de fondo Giselle Thomas. Agora que fala Susana. Aí está Diana Cabrera. Balón ao poste. Bueno, E anota agora. Está mesturando as dúas pantallas entre as dúas pantallas que temos de directo de mini diferido das repeticións. Aí está Moira Joina xogando co balón. Recupera Martina Bizmanos. Ahí está ese balón picadiño de Uxía Rodríguez. Recupera a Uni Ferrol. Recupera Carla Javec. Balón, qué transición. E anota fantásticamente Delaya Daniels. Jugando Giselle Thomas. Será balón a prol do Celta dende liña de fondo. Aí está xogando Martina Bizmanos. O balón agora para Deva Bermejo. Martina Bizmanos, que non anota. Balón de Moira Joina, transición rápida cara de Laia Danes, que ben corre a pista esta xogadora. Asumiu o contacto, buscou e anotou contra Taua. Vai ser unha das xogadoras desta vindeira Liga Feminina Endesa. Subindo o balón Giselle Thomas. Balón para Diana Cabrera. Balón aí no perfil esquerdo para Deva Bermejo e hai falta. el Celta tiene que cuidar un poco el balance defensivo porque ya les cogieron varias veces en transición. Dependendo de se Lino López se levanta ou non para dar indicacións, paso de ver a pantalla ou ver nese perfil. Claro. Agora rebote de Carla Javec, non anotou o Celta, subindo a croata, marcando xogada. Xa dicíamos que pode facer esas funcións de base. Aí está Gala Mestres, a Badaloni, balón para Moira Joina, ao poste de Laia Daniel, xirándose cara a esquerda, que ben, tocou o balón aí Deva Bermejo, unha base contra unha pivote nese mismatch, pero estivo moi lista Deva Bermejo, a barcelonesa, e entra a pista Nayara Martínez. A defender a Delaya Daniels, case nada. Balón para Gala Mestres. Ahí está Gala. Balón para Delaya Daniels, que ten ese rango de tiro. Lanza. ¡Qué tripla de Delaya Daniels! ¡Qué barbaridad de xogadora! ¡Qué barbaridad de movimento! Bueno. Que ben coñece Lino López, sempre marcado universitario estadounidense. Deron ya de dúas, non de tres, parece 28-18. Sí, eran de dos. Mais de... A minuto, a remata o primeiro cuarto, 28-18, 10 arriba, o Uni Ferrol. Sensación, Susana. Bueno, muchos puntos del Uni Ferrol. Creo que el Celta tiene que ajustar cosas en defensa y sobre todo en transición, porque las pillaron varias veces. Y por parte del Uni creo que están haciendo un partido estupendo, jugando bien en ataque, moviendo bien el balón, aprovechando las ventajas que tienen dentro y con mucho acierto en el tiro y defendiendo también muy agresivas. Que Uni Ferrol ten, Susana, unha capacidade para anotar moitísimos puntos en moi pouco tempo. Sí. Por iso son tan habituais tamén as remontas que fai durante a tempada, sí, tanto en Liga como na Copa cando chega, e por suposto na Eurocup.
O Uniferrol 7 Copas Galicia 2014, 2013, 2015, 2016, 2017, 2021, 2022. O Celta 12. O Ensino, que o primeiro dos finalistas, 5 Copas Galicia. Gañou 3 o Cortegada, gañou 2 o Cluny e 1 o Círculo Mercantil na primeira edición no ano 1987. E antes que falábamos precisamente de Giselle Thomas, chega da Liga Islandesa. Xa é un destino curioso, ainda que así. Aí xogou en Islandia en 2 etapas diferentes un galego, un santiagués como Pablo Hernández, que estivo adestrando e xogando esta pretempada no Brogan. Fichou agora temporalmente novamente por Palencia e ascendeu a CB hai 2 anos con Básquet Coruña. Eu creo que o baloncesto é o deporte máis global que hai. Teño a sensación en canto a mercado. Teño a sensación. Cada que vez máis. incluso aínda máis que o fútbol. Giselle Thomas tiene pasaporte francés. Sí, que é Sí. importante, sí. Sí. Eses filtros, non? Cando buscan seguramente xogadoras, Claro. ese tipo de cuestións. Hombre, es que es muy importante. Deva Bermejo, balón para Martina Bizmano xogando Celta. Aí o balón de Uxía Rodríguez. A topa, a Deva Bermejo ralentiza, temporiza, 8 segundos no reloj de posesión. Balón para Diana Cabrera. Aí a topa a Uxía Rodríguez que lanza, falla, rebote Alba Sánchez. Balón perdido, balón dividido, xogo roto, a topa, balón Deva Bermejo. Aí o poste, Diana Cabrera retrasa cara a Deva Bermejo. Aí vai Deva Bermejo xogando, remontando liña de fondo, lanza contra Tábua, non anota. Esgotou a posesión, moi boa defensa do Uniferrol. Fala Lino López coa suplente e co seu corpo técnico para futuras xogadas. Aí está Carolina Sotolova, checa. Balón para Inés Yogui, defendida por Martina Bizmanos. Lanza de 3, Alba Sánchez, falla, rebote para a propia Inés Yogui. Balón agora no corte, fantástico, cara dentro de Alba Sánchez. Anota, falta en defensa e terá tiro libre adicional Alba Sánchez Ramos. Vai lanzar o tiro libre adicional Alba Sánchez Ramos, segunda tempada en Ferrol. Debutou no seu día en Liga Femenina Endesa co Leganés, fallou o tiro libre adicional. Rebote de Martina Bizmano, subindo balón, conducindo balón. Con ese físico que lle caracteriza, balón para Uxía Rodríguez. Protexendo co corpo, Diana Cabrera, defendida por Inés Yogui. Aí está Giselle Thomas, a estadounidense con pasaporte francés. A topo con línea de pase, ten dificultades, quedan 4 segundos, 3, Deva Bermejo rápidamente, cara Diana Cabrera que lanza, non anota, balón dividido, balón para o equipo adestrado por Celta. Cristina Cantero. Está un poco espeso el Celta en ataque, ¿eh? Sí. Les está costando encontrar el camino. Aí está Deva Bermejo lanzando unha bomba, lanzando unha especie de floater shoot, un tiro flotante, non anota. Aí está Carolina Sotolova polo perfil dereito. Balón para Inés Yogui, a Ex-Duardoi, balón para Cleg Melia, que ben cortou cara adentro, estaba liberada, anticipouse a Martina Bizmano, se anotou 32-18 máis 14 a prol do Uniferrol. Aí está o balón de Diana Cabrera, balón para Uxía Rodríguez. Aí está, sale na defensa Inés Yogui, sale a recibir agora Martina Bizmanos que dubida, pero atopa moi ben por dentro a Diana Cabrera e hai falta en defensa. E serán tiros libres para Diana Cabrera, para campeón de Sudamérica con Argentina. Outra exxogadora da Ardoi, ao igual que Inés Yogui, tamén xogou en Cáceres. No treito final da tempada pasada, Diana Cabrera en Liga Femenina Challenge, onde, por certo, tamén hai unha galega, unha lucense, unha monfortina, como é Carmen Suárez, ex canteirado Ensino. Vai Diana Cabrera co primeiro dos tiros libres, lanza e anota. Mucha jugadora gallega ahí, por Sí, la sí, Liga sí. Femenina y Liga Challenge. La verdad es que somos una buena cantera. Vas 12 da selección absoluta, xa 3. María Araujo, Raquel Carrera e Sí, Paula sí, sí. Ginzo. Aí está o balón de Alba Sánchez Ramos, invirte Carinés Somorrostro, que ben fintou, que ben deu ese primeiro paso.
recupera Uxía Rodríguez a prol do Celta. Aí está Giselle Thomas, que vai cara dentro, vertical, non anota, pero recibe a falta. Vai Giselle Thomas a lanzar un primeiro tiro libre. Máis de 20 puntos por partido a tempada pasada en Islandia. Unha xogadora que un combo, unha base escolta. Ainda hai varias xogadas, tamén está en pista Sara Vidal, a nigranesa. E volve a pista Jessica Kelliher no Celta, que se vai emparellar aí o vemos con Clegg Melia. 32-21. Volvió también Boquete. Sí, Andrea Boquete. Andrea Boquete. Balón a prol do Celta. Perdón, do Uni. A ver si abre un poco el campo Andrea con sus triples. Importante cada vez máis no baloncesto. Aí está Carolina Sotolova que falla. Rebote Giselle Thomas. Balón para Carlota Menéndez, dúas manexadoras en pista. Aí está Sara Vidal, pasa cara atrás, cara ao lanzamento agora de Andrea Boquete, que non anotou, pero ben xogado. Boa interpretación aí táctica de Sara Vidal, que recibiu o balón. Tiña espazo para lanzar, pero considerou que estaba mellor de cara a súa compañera Andrea Boquete para lanzar. Vemos aí como fala tamén Sara Vidal con Jessica Kelliher. Saca Uni Ferrol, balón de Carolina Sotolova. Subindo balón a Checa, a esto Cape Taniverno, tipo Eurocup. Ahí está Carolina Sotolova, asociándose con Clegg Melia. Dobre asociación, defendida por Jessica Kelliher. Ahí ayuda defensiva de Sara Vidal, balón para Inés Yogui, que va cara adentro, lanza, falla, rebote para Clegg Melia. Comete pasos, sí, pero que son xustos. Boas axudas defensivas aí no Celta. Carlota Menéndez, que bo pase cara a Sara Vidal, que bo pase tamén para Jessica Kelliher. Xogada fantástica, académica, transición do Celta, 32-23. Aí está Clegg Melia, gira cara a esquerda, lanza, taponazo de Jessica Kelliher. Buena defensa de... Aí está Carlota Menéndez. Outro pase cara a Andrea Boquete, que se para, abre cara a Jessica Kelliher, invirte a Carlota Menéndez, que finta, vai cara adentro, volve a cambiar de ritmo, lanza, que canastra de Carlota Menéndez, 32-25. Canasta de lista. Sí, 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 é de calidad. Sí. 0-4. Encantadísimos de ter a Carlota Menéndez no Celta, Liga Feminina Challenge, pero a mí tamén me chama a atención que non seguise na Liga Feminina Endesa, porque evidentemente unha xogadora que non é só de Liga Feminina Endesa, senón unha xogadora Eurocup. Aí está Alba Sánchez, cara adentro, forzando a falta, moi vertical Alba, que ademais tamén foi medrando co paso da tempada a pasada Liga e Eurocup no Uni Ferrol. Que ademais tamén se ten que notar, non, Susana? Ir de competir no verán 3x3, aínda que sexan modalidades diferentes, pues lógicamente... Sean estilos de juego distintos, pero yo creo que el 3x3, bueno, de hecho, hay muchos ejercicios en los entrenamientos, en los equipos de 5x5, que se juega 3x3, muchos. Se juega mucho 3x3. Por exemplo, Ensino, que xogou nas semifinais con 9 xogadoras, estes días, salvo que pudiese contar con unha canteira, que hai veces que por temas de estudos non poden, incluso axudan os xogadores masculinos, a veces para os adestramentos, porque ten canteira, como sabes, masculina o Ensino. Claro, ten 9 xogadoras e ten que facer outro tipo de exercicios. Claro, claro. 34-25 no marcador. Anotou os 2 tiros libres Alba Sánchez Ramos. Aí está Andrea Boquete. Balón para o Celta e Jessica Kelliher. Segundo esforzo, non anota. Boa intimidación de Inés Yogui. Ahí está Alba Sánchez, rápidamente Karine Samorrostro, balón para Clegg Melia. Ahí está Clegg Melia, nuevamente Alba Sánchez, que ven Alba. Aí no pick and pop con Clegg Melia, movendo fantásticamente ben Carolina Sotolova, que triplazo, moi escorado, collendo moita altura. Triplaza de Carolina Sotolova, tempo morto en pista, reacción do Uni Ferrol a reacción do Celta, tempo morto en pista, 5 minutos 26 segundos para chegar ao descanso, 37-25, 5-0 de parcial do Celta, Susana. Bueno, el Celta consiguió parar un poquito el ataque
de Baxi. De hecho lleva 7 puntos solamente en estos 5 minutos. O sea que le va un poquito mejor la cosa. Esta última jugada de Baxi, la verdad que fue una circulación perfecta de balón y acabó con el triple aquí completamente liberado. Tendrán que seguir trabajando los dos equipos, pero yo creo que estamos viendo un partido bastante completo en todos los sentidos para la altura de la temporada en la que estamos. En apenas 8 días comezará a tempada o Celta. Literalmente 15 o Uniferrol. Moi pretiño de aquí na Malata contra Valencia Basket. O Celta debutará o sábado 27, 7 da tarde contra o Club Baloncesto Sevilla. Xogando Celta, xogando Sara Vidal. Aí está. Agora marcando xogada Carlota Menéndez. Sae a recibir Jessica Kelcher. Balón para Sara Vidal. Movéndose cara a Carlota Menéndez que finta. Retrasa os seus pasos. Atopa agora por dentro a Sara Vidal que anota. Perdón, Jessica Kelcher. Jessica Kelcher Sí. Se mueve muy bien de espaldas al aro. Estabais eu tapado polo banquillo do Uni, que estaban moi pendentes desa acción, lóxicamente. Son jugadoras las dos interiores del Celta que no, ya como dije, no son muy grandes, pero ocupan mucho espacio y se mueven muy bien de espaldas a canasta. Aí está Kelcher. Mira, perfectamente. Antes o di Susana García e antes o fan, ainda que non anotaron, entre Jessica Kelcher e Diana Cabrera. Xogo entre pivotes. E agora hai falta sobre Delaya Daniels, que volveu á pista. Seleccionada, reclutada, como digo en Estados Unidos, no draft da Women NBA este verán Delaya Daniels no número 24 por Minnesota Lynx. Aí está Moira Joina. Situación do aí un bloqueo de Delaya Daniels para a recepción de Moira Joina. Non anotou. Uniferrol, balón de Jessica Kelcher cara Carlota Menéndez. Unha pivote con unha base. Aí está Carlota Menéndez. Defendida agora por Elena Baldonedo. Aí está atopando a Diana Cabrera no poste. 10 segundillos de posesión. Lanza un tiro flotante. Non anota. Rebote Moira Joina. Aí está ben na paralela Carla Erllave, que non se entendeu con Elena Baldonedo. Ou sí que se entendeu, pero o balón foi excesivamente forte. Yo creo que sí, que fue muy fuerte el pase y no fue capaz de cogerlo. Vuelve a pista Martina Bizmanos, que ten un físico rechamante, sí. Poderoso. Para a súa xuventude. Aí está a recibir Sara Vidal. Toca o balón de Delaya Daniels, transición polo tanto do Uniferrol. Aí está Carla Erllave, a croata. Aí internacional absoluta con Croacia. Está Delaya Daniels. Que canastra no perfil esquerdo, asistencia Carla Erllave, canastra de Delaya Daniels, facendo o seu debut oficial co Uniferrol Delaya Daniels. Aí está Jessica Kelcher, de Wisconsin, estadounidense, 28 anos. Agora Carlota Menéndez, balón que recibe o Celta, non anota. Rebote ofensivo de Kelcher, non anota. Rebote defensivo de Delaya Daniels, que están nos dous lados da pista. Aí está Carla Erllave xestionando a xogada. Está no perfil esquerdo Moira Joina, que aquí que está a perder o balón, pero recuperou, no, foi cara dentro. Moi forte, non anotou. Aplaude a súa compañeira Inés Lloguides do banquillo. Carlota Menéndez cara ao lanzamento agora de Paula Salinas, que non anota. Aí está Carla Erllave, cara de Delaya Daniels, que recepción en movimento, porque eu creo que non estaba, digamos, totalmente equilibrada e así a todo recibiu e anotou. Recibió e foi capaz de levantarse e tirarse, sí. Máis 14 para Uniferrol. Aí está Carlota Menéndez, que lanza de 3. Tripla de Carlota Menéndez, 41-30.
Moira Joina, Carla Llavec, Gala Mestres, Elena Baldonedo, esta canteira de 16 anos, balón de Delaya Daniels, máis saludo 460, vai cara adentro, que hai canastra coa man esquerda, que barbaridade, 43-30. Que fichaxe fixo Lino López, e van moitas. Carlota Menéndez, Paula Salinas, recupera Gala Mestres, ahí está Gala Mestres con balón picadillo, Carolina Baldonedo que anota, alporizas o público, celebra o público deste pabillón da Gándara, tempo morto en pista que solicita Cristina Cantero a minuto 59 segundos para chegar ao descanso. Uniferrol 45, Celta Femsa Zorca 30. Lo que tú decías antes, el Baxi es capaz de en poco tiempo meter muchos puntos porque tiene mucha variedad, mucha jugadora que puede anotar y es lo que acaba de pasar. Estaban ahí a 9, 10 puntos y en un momento 5-0. Tremendo, a tempada pasada xogando pois 50 partidos oficiais, literalmente, 52 concretamente, máis polos dous da previa, sendo capaces de estar a piques, como dicías antes, de meterse na Copa, xogando os play-offs, chegando a unha final de Eurocup e competindo en todo momento, porque prácticamente o partido de ida na Malata foi prácticamente combate nulo. Porque a diferenza foi nimia para o conxunto francés. Vai reanudarse o xogo. No Uniferrol vai xogar Elena Baldonedo, Carla Llavec, Moira Joina, Gala Mestres e Delaya Daniels. Por lo tanto, small ball, quinteto pequeno, salvo Delaya Daniels na posición de 5. ...45-30 máis 15 o Baxi Ferrol. Aí axudando 3 xogadores do Celta na saída de balón, subindo o balón Deva Bermejo a barcelonesa. Bom manexo por detrás das costas, defendida por Elena Baldonedo, sae a recibir Jessica Kelger, defendida por Delaya Daniels. Aí desmarcándose Sara Vidal que recibe, remonta a liña de fondo, que ven o movimento, non anota, pero vai cargando o seu propio rebote ofensivo, pero comete falta. Aí sí que non é unha falta da impotencia, eu creo que é unha falta de boa intención de cargar o rebote. A ver, a tiros libres, claro. Está en bonus o Celta. Vai Gala Mestres, anota. Una jugadora moi fiable dentro 460, Gala Mestres. Por certo, tamén xogadora internacional con España 3x3. Lanza o segundo, falla Garabata, balón que toca Moira Joina, pero quedase con el Deva Bermejo en diagonal para Carlota Menéndez, con dúas bases o Celta. Sara Vidal, pinta o lanzamento, vai cara adentro, lanza en extensión, falla, rebote Jessica Kelger que anota contra Taua. 45-32, 46-32. Celta agora con dúas bases, seguramente Susana, para manter un poquinho mellor e cometer menos perdas, ¿no? Yo creo que sí. Estaban perdiendo mucho balón y hay que aguantar un poco el balón, porque si dejamos correr a Baxi, las matan. Va a ser balón para Uniferrol. Marcha Sara Vidal ao banquillo. Cantista nuevamente Uxía Rodríguez. Ahí está Gala Mestres remontando línea de fondo y hay falta precisamente de Uxía Rodríguez. Uxía Rodríguez Silva, canteirado Celta. Recién cumplidos 18 anos, internacional en categorías inferiores con España. Lanza Gala Mestres, o segundo que falla consecutivamente. Esa é noticia. Anota o segundo, agora sí, 47-32.
Subindo balón de Bermejo, abrindo, tocou balón Moira Joina, chega ben a puntear, lanza. Agora lanzou Carlota Menéndez, non anotou, pero rebote ofensivo, nova posesión a prol do Celta. Lanza Jessica Kelger, curto, non chega polo seu propio balón. E será balón a prol do Celta, 45 segundos, 9 décimas. Xogando rápido, Carla Llave, Carla Elena Baldonedo, recupera, quen senón, Carlota Menéndez, que coñece perfectamente de xogar con ela, de adestrar. Unha contra outra, Carlota Menéndez, Elena Baldonedo. Ahí está Jessica Kelger, que lanza de 3 pisando, eu creo, ¿no? Pues no de sé. feito, deronlle de 2, Sí, 47-34. sí. Teño bollo, por lo que ves. Sí. De Laia Daniels, Moira Joina, Gala Mestres, finta, vai cara a súa dereita, penetra en extensión, anota contra Tabua, 49-34. Vai rematar, e agora hai un taponazo do Uniferrol, taponazo de Belaya Daniels, protagonista absoluta desta primeira metade. Chegamos ao descanso, Uniferrol 49, Celta 34, sensacións Susana García Senra. Pues sigo diciendo lo mismo, me parecen muchos puntos, 50 puntos, encajar 50 puntos en una mitad me parecen muchos puntos. Tienen que mejorar en eso, en que no dejarlas correr, sobre todo porque creo no sé cuántos puntos metieron de contraataque, transición, pero creo que mucho, y de segundas opciones también. Físicamente son superiores, eso no cabe duda, lo sabíamos, pero el Celta creo que tiene que trabajar un poquito más en defensa. El Celta en ataque, bueno, está cumpliendo más o menos. Las dos jugadoras interiores, sobre todo la americana, está haciéndoles bastante daño. Y lo que esto, como igual que en el partido anterior, pues que no bajen los brazos, que sigan peleando y que sigan en partido. Minutos tamén de descanso para Susana García Senra e Millán Gómez, e volvemos coa segunda metade, segunda semifinal Copa Galicia. 49-34, gánalle o Uniferrol ao Celta Baloncesto aquí na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto dende o pabillón da Gándara en Narón, en Ferrolterra. Representando a U13 femenina temos a Sofía Pérez, Aroa Pérez, Adair Legaspi e tamén a unha das adestradoras, unha das membros do corpo técnico, Andrea Pérez. Aí está o presidente da Federación Galega de Baloncesto, acompañado polo resto das representantes das institucións, tamén da propia Federación Galega de Baloncesto, entregando eses trofeos, eses recoñecementos e, como non, Narón, o aplauso do público para estas seleccións galegas 3x3 que conseguiron grandes éxitos nesta edición do último campeonato. Forte aplauso para as seleccións galegas 3x3.
circuito 3x3 da Deputación da Coruña no concello de Carballo. Inmortalizando estos momentos la fase final de este 3x3 de Deputación da Coruña hoxe no concello de Brión.
A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Terra de lecer, terra de soñar. Sen algo que che pide volverte a topar. A canteira non para. A porta non para. A motivación non para. A enerxía non para. Porque o deporte galego non ten parada. Boa noite novamente dende o pabillón da Gándara, canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto, segunda semifinal Copa Galicia, 49-34 descanso, gaña Uniferrol sobre o Celta. Novamente, boa noite den que narra o partido Millán Gómez cos comentarios de Susana García Senra. Susana, viches as estatísticas, non? No descanso. Vi as estadísticas, sí, y bueno, lo que hablamos un poquito. Te estaba diciendo ahora fuera de micrófono que me gustó mucho la jugadora americana de Baxi, Dalaya Daniels. Me parece una jugadora con un físico impresionante y con muchísima movilidad y muchísimos fundamentos. Y bueno, a ver si en esta segunda parte el Celta es capaz de frenar un poco más los contraataques y las transiciones de Baxi, aunque como comentamos ya, Baxi es un equipo que tiene muchos puntos y muy fáciles, es muy complicado defenderlas porque todas las jugadoras pueden anotar. Hay que seguir trabajando y Baxi creo que está haciendo su partido, creo que está haciendo un partido, está probando cosas, está haciendo muchas rotaciones, pero se les ve superiores y muy bien plantadas en la cancha. De feito, xe foi titular Irene Somorrostro, a coruñesa, 17 anos, moitas tempadas xa na canteira do Uniferrol, as destacadas en anotación na primeira metade,
14 puntos de Delaya Daniels, 8 de Ine Yogi e 6 de Alba Sánchez Ramos no Uniferrol por parte do Celta. Jessica Kelger 13 puntos, 8 Carlota Menéndez, 6 puntos neste caso para Andrea Boquete. O Uniferrol moi acertado na primeira metade, 14 de 22 en tiros de 2, 5 de 12 en triplas. E aí vemos xa o quinteto que temos máis preto desta posición de narrador e comentarista, o quinteto do Uniferrol, precisamente con Carla Arllavec, Alba Sánchez Ramos, Irene Somorrostro, Gala Mestres e Ine Yogi. Por lo tanto, según a 5 pura, subindo o balón a ex do Gran Canaria e a ex do Barça San Feliu en Carla Arllavec. Balón para Alba Sánchez Ramos. Aí xogando Ine Yogi cara Gala Mestres, invalidada a xogada, hai infracción do Uniferrol, falta en ataque. Subindo balón o Celta, Carlota Menéndez, xogando agora con Andrea Boquete, recupera Gala Mestres. Hai falta de Andrea Boquete que a recoñece. Una falta táctica. Vai xogar Alba Sánchez Ramos cara Carla Arllavec, xogando Uniferrol. Aí está Alba Sánchez Ramos pintando, balón para Ine Yogi no poste. Movimento de Gala Mestres que a que recibe, novamente Ine Yogi, defendida por Jessica Kelger, finta cara a esquerda, vai cara a dereita, anota a campeón da Eurobasket con Bélxica, cuarta nos Xogos Olímpicos de París 2024, despois de que a súa selección gañase o preolímpico. Aí xogando Celta, recibe a Jessica Kelger, a infracción, coido que de Diana Cabrera. Ataque, falta en el bloqueo. Se movió. Falta de Diana Cabrera. Argentina, campeón de Sudamérica en este 2025. Su balón ahí a croata Carla Arllavec. Recibe Alba Sánchez Ramos, ofrece Ine Yogi, moi activa en todo o partido. Aí está Gala Mestres de 3, non anota, moi arqueado o lanzamento, non anotou, e hai falta de Carla Arllavec. A segunda falta da croata, que por certo fala un castelán perfecto. Trou con nos hai un par de días en Radio Marca Coruña e fala como se fose de... Tienen mucha facilidad, las croatas tienen mucha facilidad. Nosotros tuvimos algunas en el Celta y enseguida aprendían a... Aí o lanzamento de 3 do Celta, non anota. Aí ese lanzamento do Xia Rodríguez, que falla o balance defensivo. Alba Sánchez cara Carla Arllavec. Aí o movimento de Irene Somorrostro cara Gala Mestres, podía lanzar pero decidiu temporizar. Aí está o balón de Carla Arllavec ao perfil dereito, de lanza Alba Sánchez, pero está invalidada a xogada. Pisou liña lateral, entendo que sí. Aí a altura do banquillo de Cristina Cantero, subcampeón do Eurobasket 2025. Como adestradora axudante do vigués, do galego, do ex do Celta, Miguel Méndez. Que está en Turquía, en el Fenerbahce. Campeón de Liga. Aos 8 días de chegar, campeón de Liga. Sí. E agora tripla de Andrea Boquete. Recibe Gala Mestres. Alba Sánchez, Irene Somorrostro. Alba Sánchez, defendida por Andrea Boquete. Aí está Alba Sánchez, cara a Gala Mestres. Ben defendida por Andrea Boquete, vai cara adentro, lanza con a man esquerda, anota Gala Mestres. 53-37. Aí está Andrea Boquete precisamente, que anotou unha tripla na penúltima xogada, corte cara adentro, a finta cara fora de Jessica Kelger, que anota pivote de Wisconsin. Creo que parte das aspiracións para ascender, ou cando menos para pelexar polos postos altos en Liga Feminina Challenge, Susana, están nas mans e nas pernas de Jessica Kelger. Sí. Bueno, y hoy está Cabrera no está entrando en juego, pero yo creo que también va a ser una jugadora importante este año. Anotó tiro libre adicional, 53-40. Subo balón Carla Arllavec. Ahí está Carla,
Sinala Gala Mestres, Alba Sánchez Ramos, que se tiene que ubicar en la otra zona. Recupera Jessica Kelger, anota. O balance defensivo de Ineyogui, pero anota Jessica Kelger. 5 puntos consecutivos para colocar este 53-42. Ahí está Ineyogui, ex-Duardoi. Carla Arllave, Gala Mestres, ofrécese Alba Sánchez no poste baixo. Defendido por Andrea Boquete, abre nuevamente. Abre, Irene Somorrostro, Ineyogui, ahora Alba Sánchez que lanza, falla curto, rebote de Diana Cabrera. Ahí Carlota Menéndez, qué rápida, que tren inferior ten, párase en la línea de 6.75, falla, rebote de Uxía Rodríguez, balón para Andrea Boquete. Ahí está Andrea Boquete, ralentizando, temporizando, retrasando. Cara Carlota Menéndez que va y cara adentro, penetra en extensión, falla, rebote, Alba Sánchez, pero hay falta de Jessica, no, falta de Uniferrol. Aplaude Jessica Kelger. Ahí sacar o Celta de línea de fondo, 14 segundos en el reloj de posesión. Carlota Menéndez. Ahí está o lanzamento de Diana Cabrera, non anota. Ese tiro flotante. Sube o balón Carla Arllave. Balón para Irene Somorrostro, que pase de primeiras como se fose fútbol de Gala Mestres cara a Carla Arllave, que non auto de 3. Rebote de Diana Cabrera, toca balón por detrás. Unha activísima Ineyogui, balón de línea lateral a prol do Celta. Moitísimo ritmo, Susana. Mucho ritmo, sí. Muchísimo. Porque en la primera parte sí que lo tenía el Ferrol, pero es que ahora Celta también se contagió un poco y está también corriendo. A mí siempre me gustó o xogo dos equipos de Lino, por supuesto, de Cristina Cantero tamén. Ahí está recibindo Martina Bizmanos. Agora Jessica Kelger recibiu, esperou o momento, bo timing para elevarse, lanzar, hai falta e tiros libres. Pues está 11, o Celta pode colocarse a 9. Aí vai Jessica Kelger, a pivote de Wisconsin, anota 43 puntos a 10. A estadounidense 28 anos, unha das múltiplas fichaxes do Celta este verán. Cargando un posible rebote, Andrea Boquete, Uxía Rodríguez. Anotou Jessica Kelger, 5-3-4-4. Subindo balón Carla Arllave. Ineyogui, Alba Sánchez, Ineyogui, Carla Arllave, pido bloqueo lateral, recupera Uxía Rodríguez Silva. Ahí está Andrea Boquete, balón para Jessica Kelger, rápido, una pintura, 2 para un defensivo de Uniferrol. Carlota Menéndez, pase extra, pase sen mirar, cara o lanzamento, Andrea Boquete que falla, rebote para Carla Arllave, pechou ben o rebote, outra compañeira do Uniferrol, traballo colectivo. Aí está no poste Alba Sánchez e hai falta na pintura cara Alba Sánchez, que é unha xogadora que acabou competindo moito mellor o treito final da tempada pasada e hoxe no primeiro partido oficial sendo máis vertical e máis incisiva que a tempada pasada. Está participando mucho más, tomando decisiones. Exacto. Anota o primeiro, Santanderina, 25 anos, segunda tempada en Ferrol, xogadora tamén do Valencia Basket 3x3 e internacional con España. De feito, por exemplo, compartiu xeración balucense coa galega Esther Castedo, ex Donsino, que fichou este verán polo Guernica. Anotou os dous. É unha Esther Castedo que foi premiada no pasado 11 de xuño na gala do... En la gala del deporte, sí, na gala señor. da Federación Galega de Baloncesto, no multiusos Fontes do Sar. Ele e outro lucense como Sergi Quintela. Ahí está Deva Bermejo, que entrou na pista. Ahí está a 3 veces medalla de plata con selección española. Lanza Deva Bermejo. Tripla de Deva Bermejo. Anota ex do Juventud. 5-5-4-7. A 8 está o Celta. Ineyogui. Carla Arllave. Balón para Irene Somorrostro, a coruñesa. Ahí está Gala Mestres. A piques de recuperar Carlota Menéndez, que bo pase de Gala Mestres, Carinello y recupera Carlota Menéndez. A 8 está o Celta, pode reducir distancias.
separa, atopa Jessica Kelger y falta de Alba Sánchez. Boa falta táctica, porque estaba en superioridad Galeira contra una pivote. Está el Celta haciendo una defensa con muchas ayudas y flotando mucho y les están complicando un poco la vida al Baxi. De feito, hai tempo morto na pista, solicita Lino López, o primeiro estador do Uniferrol, 4 minutos 38 segundos para rematar o terceiro cuarto, 5-5-4-7. De hecho va ganando el Celta este cuarto. Sí. 6-13, ¿no? Sí, con 7 puntos, sí, porque foi perdendo de 15 con 29-34 de descanso. Sí. Sí, pero yo creo que está en defensa están un poco despistadas el Baxi, les están flotando mucho, cambiando en los bloqueos y están robando muchos balones. 7 títulos de Copa Galicia Teno a Uniferrol, 12 o Celta, 5 Ensino, 3 o Cortegada, 2 o Cluny, 1 o Círculo Mercantil, que foi o primeiro campeón aló polo ano 87. 38ª edición Copa Galicia, mañá final polos compañeros da Televisión de Galicia. Se poden que nos empaten. Aí vemos as imaxes desa pizarra de Lino López. Indicando as súas xogadoras, algúns tipos de axustes. Tamén vemos aí o banquillo do Celta con Cristina Cantero, esa roupa verde do Celta que tanto lle chamou a atención a nosa comentarista Susana García Senra. Si, é moi fermosa a camiseta, a segunda equipación. Sí. E o verde tamén é moi galego, non? Ao fin e ao cabo. Sí, galego, pero el Celta sí, sempre ahora foi de celeste e choca. Sí, é vermello, non? Ás veces, sí. Coas cores da cidade de Vigo. Sí. Vai Jessica Kelger cos tiros libres para poder reducir distancias. Jessica Kelger, que llevaba ya al descanso, llevaba 13 puntos, pues debe de estar por encima de los 20, ¿eh? Sí. Anotó o primeiro, anota o segundo. A 6 está o Celta, 5-5-4-9. Entrou en pista Carolina Sotolova. Aí está a base checa, a ex do Cape, Tani Berno, tipo da Eurocup. Clegmelia perde o balón, non se entendeu con Carlos Llave, recupera o Celta, que está a 6 puntiños. Aplaude dentro do banquillo a fisioterapeuta do Uniferrol, Silvia Millán, a irmá de Blanca. Chegou procedente do Burela Fútbol Sala. Aí está Deva Bermejo, botando o balón, defendida por Elena Baldonedo. Moita actividade defensiva de Baldonedo. Jessica Kelger abrindo cara ao perfil dereito. Aí se para e lanza, non anotou aí o Xia Rodríguez Silva. Que boa ahora anticipación de Carlota Menéndez, pero pisou liña lateral. Por lo tanto, balón a prol do Uniferrol e xa está na pista de Laia Daniels. A pivote de Seattle. Entra a pista Giselle Thomas, a base escolta estadounidense. Xogadora de Sandusky, de Ohio. Formada en East Tennessee State University. Estadounidense con pasaporte francés, como nos comentaba nosa comentarista Susana García Senra. Ahí está de Laia Daniels. Recupera o Celta, infracción do Uniferrol. Pero que rápido vai o balance defensivo de Laia Daniels, que estaba literalmente fora do retábulo de xogo. Aí está Martina Bizmanos abrindo cara a Carlota Menéndez, que lanza, falla, rebote de Carla Llave, cargaba ben Giselle Thomas. Aí está Carla Llave. Lanzamento de Elena Baldonedo, que non anotou. Aplaudida así a todo polo banquillo, especialmente polo seu compañeira Alba Sánchez Ramos. Aí está Deva Bermejo, xogando con dúas bases o Celta. Aí está Carlota Menéndez, que pide un bloqueo. Ofrece yo Martina Bizmanos, a ex do Barça, campeón de España Junior, sendo MVP este mesmo ano. E aí falta en defensa de Elena Baldonedo. Visita os tiros libres do Celta. 5-5-4-9, 3 minutos 10 segundos para terminar o terceiro cuarto. Por lo tanto, estamos xa no último tercio de partido. Devolve a pista Diana Cabrera. Darle un descanso a la americana porque está haciendo un trabajo enorme, tanto en ataque como en defensa.
Vaya planta ten Martina Bizmanos, agora que vemos aquí ainda máis de preto que está ante un potencial rebote ofensivo. Anota Carlota Menéndez, punto 50 do Celta, 5-5-5-0. Vai co segundo, anota, a 4 está o Celta, 5-5-5-1. Do máis 15 do Uniferrol, co que chegaron ao descanso, ao máis 4 agora mesmo. Vai Carlota Menéndez ao banquillo. Cleg Melia, Elena Baldonedo, Carler Javek. Balón para Elena Baldonedo. Aí está a canteira de 16 anos. Xogadora xa do primeiro equipo. Aí está Carolina Sotolova que lanza. Moi forzada, non anota. Rebote para Martina Bizmanos. Subindo o balón de Eva Bermejo. Botando baixiño. Aí está. Subindo liñas defensivas o Celta. Aí está Martina Bizmanos, xogando con personalidade, atopando a Diana Cabrera, que taponazo de Laia Daniels, non anota, rebote Cleg Melia, de Laia Daniels xogando agora na posición de 4, aí vai Carla Javek, que vai como unha velocista, Qué rápida que forzou a falta. Sí, sí. Non che dicía antes fora de micro que ten un tren inferior tremendo e altísima para xogar en posicións exteriores. Está xogando xa aquí a semifinal da Copa Galicia, pudiendo estar perfectamente no Mundial de Atletismo de Tokio. Se está celebrando ata o domingo. Sí, sí, súper rápida. Vai Carla Javek. Falla o primeiro tiro libre. ...11,9 puntos a pasada tempada con Gran Canaria, 74,5% de tiros libres. Anota o segundo, 5-6-5-1. Ahí sube el balón Carlota Deva Bermejo, perdón. Son parecidas, la verdad. En el estilo de juego que decías. Son parecidas en el estilo de juego, en el físico. Recupera Carolina Sotolova. Ahí va Laia Daniels conduciendo el balón como si fuese una base. Ahí está Elena Baldonedo, que temporizou. Aí, a sus 16 anos, con frialdade. Pido bloqueo ahora de Cleg Melia, collo pola esquerda. Busca unha terceira xogadora, neste caso Carolina Sotolova, que invirte cara de Laia Daniels, que ten ese rango de tiro, lanza, falla. Toca o balón Cleg Melia, que collo rebote ofensivo. Nova posesión a prol do Uniferrol. Aí vai Elena Baldonedo de 3. Personalidade de Elena Baldonedo. 5-9-5-1. 16 anos. Totalmente. Xa se lle notaba nas accións anteriores que estaba Sí, con... que quería balón, quería balón. Aí o lanzamento agora de Diana Cabrera, non anotou, rebote Uniferrol. De Laia Daniels, Carolina Sotolova. E aí falta en defensa do Celta. Falta de Andrea Boquete. Habrá tiros libres para Carolina Sotolova, que promedió a tempada pasada na Eurocup 10,3 puntos, 4,3 rebotes, 3 asistencias. Anota o primeiro, punto 60 do Uniferrol, que está cun parcial aberto de 5-0. Aí vai Sotolova co segundo, aí vai a checa, anota facendo a garabata, 6-1-5-1, máis 10 Uniferrol. Subindo o balón o Celta. Tira o balón Giselle Thomas no outro punto, pero recupera de Laia Daniels, el balón para Carla Javek, pero hai falta previa. Hai falta previa, falta en ataque. Puxo ben o corpo a xogadora do Celta para forzar a falta. Estaba ya a esperar. Protesta Lino, pero bueno, yo creo que fue bastante clara, ¿no? Estaba bastante con la posición cogida la jugadora del Celta. Vemos aí a Moira Joina, a escolta do Uniferrol, que ou xoga ou fai exercicios, pero... Sí, sí, quieta no. Exactamente. Aí está Deva Bermejo, subindo o balón. Topa a Martina Bizmanos, que abre cara a Sara Vidal, non anota Sara Vidal. Balón de Laia Daniels, Carla Javek. Aí está Carla. Dilla de Laia Daniels onde debe ubicarse. Atopa con a terceira xogadora que é Cleg Melia, que lanza de 3.
6-4, 5-1, parcial de 9-0 a prol do Uniferrol. Sí. Bueno, repetimos lo mismo. En un momento Sí, teño unha son facilidade para anotar capaces. tremenda. Sí. 6-4, 5-1. Ahora infracción. E a ver a tiros a prol do Celta, que está indo nesta segunda metade moito tiro libre, que é outra maneira evidentemente de anotar e de que moitas veces agora estamos no terceiro cuarto, pero no cuarto sobre todo co tema dos bonos moitas veces é decisivo. Fallou Giselle Thomas, a xogadora do Ohio, o primeiro tiro libre, máis de 20 puntos a tempada pasada de promedio na liga islandesa. Anota o segundo, punto 52 do Celta. Aí subindo o balón Carolina Sotolova. Non estaba excesivamente atenta a defensa do Celta, tivo que activarse aí, liderada por Sara Vidal, que era que estaba máis pendente. Lanza Carla Jarvik de 3, falla, rebote para Delaya Daniels. Que é un auténtico pesadelo para o Celta. Zorca. A ver, a tiros libres para Delaya Daniels. Lanza o primeiro, falla, e isto sí que é noticia. Aplaude o público. Este pabillón da Gándara en Narón, colindante, contiguo con Ferrol. Aí vai Delaya Daniels. Lanza o segundo, anota, agora sí. 6-5-5-2, anotou limpo. Sube o balón Giselle Thomas. Balón para Sara Vidal. 5 segundos restan de cuarto. Que ben vai cara adentro Martina Vilmanos, pero non anotou. Balón para Cleg Melia, que lanza xa tarde. Remata o terceiro cuarto. Un cuarto dominado ao principio polo Celta. Logo reaccionou o Uniferrol, máis 13. 6-5-5-2, Susana. Sí, el Celta aguantó bien, sobre todo al principio de este cuarto. Atacó muy bien y consiguió puntos fáciles y complicó un poco la vida al Baxi en defensa, pero el Baxi tiene, como decimos, muchísimas posibilidades de anotar, tiene muchas jugadoras que pueden anotar. Y en dos arreones que pegó, pues lo poco que se había acercado el Celta lo consiguió resolver. 65-52, bueno, es un resultado dentro de lo normal, 13 puntos arriba Baxi, pero yo creo que el Celta no se va a rendir y va a salir a este cuarto a ya darlo todo, para ver si consigue llevarse el partido. Moita personalidade da xogadora xoves tamén do Uniferrol. Irene Sí. Somorrostro, escolta Sí, coruñesa sí, de sí. 17 anos, a base de Navaldonedo, 16 anos. Espectáculo agora entre cuartos, nuevamente, igual que na primeira semifinal. Diferentes bailes para entreter ao público deste pabillón da Gándara. Ya saben, mañá final a través dos compañeros da Televisión de Galicia. Espera rival o Durán Maquinaria Ensino Lugo, que gañou 90-66 a un supercombativo Maristas da Coruña. De feito, o propio Ensino a través da rede social Twitter, o que agora é X, di literalmente: parabéns ao Maristas da Coruña por estar na fase final e polo gran partido disputado. Vai xogar o Uniferrol agora con Carolina Sotolova, Moira Lloina, Alba Sánchez Ramos, Inés Yogui, Delaya Daniels. Sorrí aquí Cleg Melia, que se está sentando no banquillo. Bromeando tamén Gala Mestres con Elena Valdonedo. Tamén se senta Carla Jarvik e a súa dereita Irene Somorrostro, escolta coruñesa. Felicítanse Carla Jarvik e Cleg Melia, seguramente por este treito final do terceiro cuarto.
En o Celta vais a ir con Carlota Menéndez, Giselle Tomás, Uxía Rodríguez, Diana Cabrera y Jessica Kelcher. Balón ahora para Giselle Tomás. Va, cara dentro, esgota bote. Atopa. Ahí o lanzamento. Anota, canastra fantástica. Anota Uxía Rodríguez. 18 anos, acanteirado Celta. Intenta recuperar Jessica Kelcher, pero o balón chega ya de Laia Daniels. 6-5-5-5. Moira Joina. Inés Llogui. O corte que recibe Carolina Sotolova. Defendida por Carlota Menéndez. 3 segundos, 2 segundos. Atopa el lanzamiento Moira Joina. ¡Qué taponazo! ¡Qué taponazo de Uxía Rodríguez! Si te fijas, los jugadores del Celta están muy metidos en la zona, están flotando mucho, concediendo un poco el triple si acaso, pero... Ahí está Jessica Kelcher, ofrécese Uxía Rodríguez, que le pide bloqueo a Jessica Kelcher, con personalidad de también Uxía Rodríguez. Ahí está Carlota Menéndez pintando, lanzando de 3, falla, rebote Alba Sánchez. Ahí subiendo balón a Cántabra. Balón para Inés Llogui. Moira Joina. Verde o balón a de Michigan. Recupera Deva Bermejo. Ahí está Deva Bermejo. Y hay falta en defensa de Moira Joina. Deva Bermejo, 21 anos. Ascendeu co Juventud. Hai pouco máis dun ano, xogou 15 partidos a pasada tempada en Liga Femenina Endesa. Ahí está Giselle Tomás pelexando. Balón para Uni Ferrol, o que día a frecha. Vai sacar Alba Sánchez. Balón para Moira Joina, que vai subir o balón. Recibe de Laia Daniels. Moira Joina. Invertido xogo de esquerda a dereita cara Inés Llogui. Ahí está Carolina Sotolova. Tocó balón por detrás de Eva Bermejo. Balón coido que para o Uniferrol. Tiñan creo que debate interno aí entre o trío arbitral. Aí Alba Sánchez que se ergue. Moitas viaxes a liña de tiros libres de Alba Sánchez. Gañando rol, gañando confianza, gañando pouso, gañando verticalidade neste Baxi Ferrol. Aí vai Alba, que ten un físico, Susana, claramente de 3, non? Digamos. Sí, sí. Es un perfil de xogador ou de xogadora que cada vez hai menos. Anotou os dous. A tempada pasada 87,5% en tiros libres, case nada. Aí está subindo o balón Xia Rodríguez Silva. Que ben pintou. E a cara dereita, logo cara esquerda. E mantén o balón no seu poder. Fala con Deva Bermejo. O balón agora non se entendeu con Deva Bermejo, con Diana Cabrera. E falta do Celta de Xia Rodríguez. E a segunda da canteira, 18 anos. Sube o balón Moira Joina. Aí está, recibindo de Laia Daniels. Moira Joina. Vai cara dentro. O seu perfil menos hábil a priori, pero anotou Moira Joina, punto 69, máis 14 o Uniferrol, que se escapa no marcador. Aí está Giselle Tomás, Diana Cabrera, Deva Bermejo. Aí está Deva Bermejo. Balón para Jessica Kelcher, ofrécese Giselle Tomás na esquerda, pero recibe na dereita Uxía Rodríguez. Boa defensa de Inés Llogui. 2 para un defensivo porque chegou Alba Sánchez. Que partidazo de Alba Sánchez Ramos. Aplaude o público, aplaude o banquillo do Uniferrol.
Aí sacar de lateral de Laia Daniels, balón para Moira Joina. Subindo o balón Moira Joina. Xogadora de Michigan. Vai cara dentro e forza a falta a súa compañeira de Laia Daniels, a pivote de Seattle, formada na Universidade de Washington. Preparados cambios en el Celta. Triplo cambio, sí, sí. Sí. 3 cambios. Entra Carlota Menéndez, unha base, entra Paula Salinas, unha exterior, unha escolta. Tamén entrou Boquete. Andrea Boquete. O sea, El juego, las exteriores. sí, a Leira, sí. Cambió a las exteriores. Vamos a ver. Anotó o primeiro de Laia Daniels. Debo mirar os puntos que levaba o remate Sí. terceiro cuarto. De Laia Daniels, 15 puntos. 22 Jessica Kelcher ao remate terceiro cuarto aplaudo Celta. 7-0-5-5, recupera o Uni Ferrol e anota Carolina Sotolova, checa. Se coñece Están ben o subiendo Uni. un poco líneas Sí. el Baxi. Ten máis 17. O descanso foi un máis 15. Aí está fintando Paula Salinas. Cara Andrea Boquete que lanza de 3, falla, rebote para Moira Joina. Botando por detrás das costas, manejando o balón, 2 para un defensivo, pero atopa a Carolina Sotolova, lanza Alba Sánchez, falla, rebote para Inés Yogui, que recibe el lance de 3 porque lle deixaron tempo, espazo, rebote longo que deixa marchar a base do Uniferrol, Carlota Menéndez. Aí está Paula Salinas, Jessica Kelcher. Ahí está Paula Salinas, mantén o balón. Diana Cabrera, gira cara a esquerda, lanza. ¡Qué canastra de Diana Cabrera! Puede hacer falta, e o que protesta o público, pero así a todo, vaya fundamentos. La agarró de la camiseta, o sea, pudo haber pitado falta perfectamente. Técnica Lino. Hoy lo que fue a Lino la técnica, por protestas. ¿Así? Va a lanzar. Tiro libre Andrea Boquete. Lanza, anota. Va a ser balón que va a sacar o Uniferrol. Andrea Boquete, que por cierto fue xogadora do Uniferrol. Ah, sí, un zorrol, Andrea Boquete. Internacional argentina. Ex tamén do Ardoio, do Barça, San Feliuén. Perde o balón Inés Yogui, recupera Diana Cabrera. Balón para Paula Salinas, aí está a xogadora de Porriño. Jessica Kelcher. Xirando, buscando espazo. Recupera Alba Sánchez, que venga Alba Sánchez. Qué partidazo. A Laia Daniels que recibe. E ao momento anota 7-4-5-8 a 5 minutos 31 segundos para o remate do cuarto e quizáis o partido 7-4-5-8, transición fantástica do Uni Ferrol. Gran partido en defensa de Alba Sánchez. Impresionante. Está facendo absolutamente de todo, sobre todo sendo tamén máis vertical en ataque, a diferencia quizáis de outros momentos na tempada pasada onde ás veces non buscaba mayoritariamente o lanzamento de 3. Alba Sánchez Ramos, 25 anos.
medalla de bronce no sub-19 no mundial de 2019 xunto a galega de Lucense Esther Castedo, un ano antes, prata europea sub-18 tamén con Esther Castedo. É xogadora do Valencia Basket 3x3. Mais 16 Uniferrol, 7-4-5-8. Que vai prácticamente en proxección dos puntos que fixo na primeira metade, non? Se foi un 49-34. Sí. Xa sabedes, hoxe Uniferrol sen Blanca Millán, con molestias físicas, e sen Bego de Santiago, que está coa selección española sub-23, 3x3. Anotou agora Diana Cabrera, xogada rápida do Celta. Punto 60. Anotou Diana Cabrera, aí xogando Uniferrol. Balón de Clegg Melia, irlandesa. Gala Mestres na pintura. Non anota, pero colle o seu propio rebote ofensivo. Que finta de que marchaba cara fora e volveu cara dentro para anotar. Fundamentos de Gala Mestres. Ahí está, xogando Celta. Ahí está Carlota Menéndez. Ahí está Uniferrol. Ofrece el bloqueo a Jessica Kelcher. 2 segundos, va a tener que lanzar. Toca no aro, Clegg Melia, rebote. Es falta de Jessica Kelcher. No. Pito... Disputa e frecha cara ao Celta. Pito lucha. Pois sacou un petróleo aí de onde non había nada Jessica Kelcher, Ahí está xogando Celta. Balón de Carlota Menéndez que non lanza de 3. Ahí está Andrea Boquete. Balón para Diana Cabrera. Ten un 3 para un defensivo, lanza Andrea Boquete, falla, rebote para Martina Bizmanos. E falta. Está a mellorar agora novamente o Celta. E a ver, a tiros libres para Martina Bizmanos. Barcelonesa, de 17 anos, a piques de cumplir 18. Campeón de España MVP, Junior co Barça esta tempada. Tamén gañou a prata. Sub-16 europea, en 2023 fallou o primeiro tiro libre, Martina Bizmanos. O Mopeiro, aí axudando para evitar lesións. Tamén Moira Joina preocupada, Moira Joina non pode estar queda, Susana. Sí. Está estirando e facendo exercicios cando é suplente, na pista non para. Sí, está o partido hiperactiva. Si está el partido parado, ella tiene que hacer algo. Botando con fuerza, Aí Martina Bizmanos para anotar ese tiro libre. 7-6-6-1. Escoitouse en todo o pabillón eses botes, Susana. Aí Moira Joina. Botando balón. Recibe Carolina Sotolova, ahí vaya Checa, lanza de 3, falla, rebote para Diana Cabrera. Balón para Carlota Menéndez, a madrileña, ex de Zamarat tamén. Ahí está Diana Cabrera cara adentro, lanza, tiro flotante, falla, rebote Sotolova, balón para Moira Joina. Nuevamente Sotolova, ahí está Checa. Ralentiza o xogo, aí a Clegg Melia. Y Neyogui para Moira Joina, que falla de 3, rebote ofensivo de Gala Mestres, que está destacando esta faceta en los últimos instantes. Sotolova, Gala Mestres, Clegg Melia no poste baixo. Abre cara Carolina Sotolova, que lanza de 3, falla. Aplauden Alma Sánchez del Ramos, se carga la llave del banquillo. Ahí está Carlota Menéndez, que lanza, falla, rebote ofensivo da propia Carlota Menéndez, que marca xogada coa man dereita. Aquí aberta en esquerda está Paula Salinas, pero lanza Andrea Boquete, que falla, rebote Gala Mestres. Echando rebote Gala Mestres no seu propio aro, no aro rival. Aí Moira Joina de 3,
falla, rebote de Gala Mestres, que está coleccionando rebotes. Inayogui. Muy buenos minutos de Gala Mestres, Sí, sí. estos últimos, tanto en ataque como en defensa. Pasos de salida de Moira Joina. Estamos un poco ya en los minutos estos finales, que ya es un poco correcalles, un poco ya de cansancio, ¿verdad? 2 minutos 39 para o remate do cuarto previsiblemente do partido máis 15, 7-6-6-1, gaña o Uniferrol. Sube o balón, debe haber Bermejo, dúas bases no Celta, tamén está Carlota Menéndez, recupera Gala Mestres, que en fin, está dando un clinic. Sí, sí. Inayogui. Gala Mestres. Clegmelia. Pinta que va y cara adentro. Finalmente, balón para Inayogui, que yo creo que sí que comete un paso, ¿no? Protesta parte del banquillo de Uniferrol. Saque rápido, recupera Inayogui, que está activísima en todo el partido también. Balón para Moira Joina, posteando como se fose unha pivote. Non anota, pero fundamentos técnicos na finta e no xogo de pés. Entramos nos 2 últimos minutos. Carlota Menéndez. Ahí está Carlota. Abre cara, Deva Bermejo. Ahí está subcampeón do mundo. Balón para Diana Cabrera. Nuevamente, no. Pintó que pasaba a Carlota Menéndez, pero balón para Deva Bermejo, que lanza de 3. Vaya, tripla de Deva Bermejo, 7-6-6-4. Desde su casa. E agora non anotou, hai na pintura. Carla Arjavec. 7-6-6-4, minuto 90. O minuto 90. 90 segundos quedan. En marcha o banquillo Andrea Boquete, no Celta, internacional argentina. Leva 15 anos, case nada sendo internacional argentina, con 34 anos. Ahí está Gala Mestres, balón para Clegmelia. Gala Mestres, Clegmelia, no 2x2, abre a Moira Joina, pase extra, Inayogui, que lanza de 3, falla, rebote. Para o Celta. Vuelve a pista Jessica Kelger, a pivote estadounidense de Wisconsin, a pivote do Celta. Sube o balón Carlota Menéndez, balón ahora para Martina Bizmanos. Giselle Thomas. Ahí está Alessandruski en Ohio. Balón para Martina Bizmanos, que pinta un pase, va y cara derecha, luego cara izquierda. Boa defensa de Uniferrol, último minuto. Anticipa Deva Bermejo, pero balón é para o Celta. Zorca. Protesta Lino López. De parte do público. 7-6-6-4 máis 12, 52 segundos, 6 décimas. Ahí está Jessica Kelger. Cara Carlota Menéndez. Abre. Cara Martina Bizmanos, que finta o lanzamento. Ahí atopan a Deva Bermejo. 4 segundos 3 de posesión. Va y cara adentro, lanza. Piques de anotar, rebote Clegmelia. Ahí rebote de irlandesa. Picando menos 2 posesións. Temporizando, vai gañar o Uniferrol, que vai ser finalista xunto a Durán Maquinaria en Ensino Lugo. 7 copas Galicia, o Uniferrol, 5 Ensino. Carla Arjavec, cara Moira Joina, que lanza de 3, falla, rebote de Carla Arjavec, que ralentiza, seguramente, no, día que iba a esgotar o tempo, pero non, Moira Joina, que como di Susana, non para, hiperactiva, non temporiza e volve cara dentro. Berros da afección do Uniferrol, que está respondendo masivamente ás últimas tempadas no apoio ás súas xogadoras e ao seu corpo técnico e á súa directiva, e tanto que o merecen. 2 playoffs consecutivos, finalistas da Eurocup, e apenas hai uns anos, 2016-2017, semifinalistas de Liga. Va Moira Joina, que anotou o primeiro, 7-7-6-4, vai co segundo e anota 7-8-7-6-4. Previsiblemente a derradeira posesión. Subindo o balón. Aí vai Carlota Menéndez.
Balón para Martina Bizmanos que lanza, falla, rebote para Uniferrol que gañou 7-8, 6-4, Uniferrol 7-8, Celta 6-4, mañá a final dentro do pabillón de Deportes da Gándara, aquí en Narón, cos compañeiros da Televisión de Galicia. Resumo do partido, Susana García Senra. Bueno, yo creo que vimos dos semifinales muy interesantes, las dos más competidas de lo que a priori pensábamos. En esta segunda vimos cosas muy interesantes por parte de Baxi, como ya dijimos a lo largo del partido, mucha facilidad para anotar. Y el Celta, bueno, en una categoría inferior y creo que tiene un equipo interesante para competir a muy alto nivel. La jugadora americana me pareció que va a dar muchos quebraderos de cabeza a los equipos contrarios, porque tiene también mucha facilidad para anotar. Y creo que los dos equipos han hecho un partido muy serio. Es de agradecer porque se han volcado, han dado todo y les deseamos suerte a unos y a otros, a todos los que participaron hoy por la tarde en sus respectivas competiciones y que mañana ganen mejor. Mañá final ás 8 da tarde, cos excepcionais compañeros da Televisión de Galicia, 8 da tarde, na TVG2 e tamén a través de agalega.gal, a final desta 38ª edición da Copa Galicia, o Ensino buscando sexto título, terceiro consecutivo, o Uni, o oitavo, gañou en 2021 e en 2022, un placer narrar estas dúas semifinais na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto, aplausos do público aos dous equipos. Un placer de Ken narrou Millán Gómez, os comentarios de Susana García Senra, vicepresidenta da Federación Galega de Baloncesto. Moitísimas grazas e boa noite dende a Federación Galega de Baloncesto, dende o pabillón da Gándara en Narón. Boa noite. Boa noite.